Buenas tardes, mi nombre es Francisco José Tejada Hernández y soy profesor de Derecho Romano de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Quisiera agradecer a la organización del Cuarto Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, que hayan contado conmigo y hayan depositado su confianza en mí para coordinar la presente mesa. Hemos de preguntarnos cómo ha influido la historia en una dogmática tan asentada en el tiempo como es el derecho de minas. Bien, la respuesta a esta cuestión pasa necesariamente por la consideración científica de cada periodo histórico en el que cabe dividir a esa experiencia jurídica que provoca la explotación de minerales estratégicos. Y en época romana, por tanto, deberemos también de atender a sus hitos históricos. En otras palabras, la necesidad de una división temporal de lo que podríamos llamar derecho minero romano, a falta de una mejor nomenclatura, pasa necesariamente por considerar la premisa científica de que el derecho es un producto histórico y por ello una propuesta de periodificación o de división jurídica debe tener un punto histórico de arranque. Y en el caso del derecho minero romano, este sería el régimen de la minería de las provincias de Hispania a mediados del periodo republicano. Así, Escipión el Africano, en el teatro de operaciones peninsular de las guerras púnicas, debió poner en funcionamiento las minas más rentables del sureste peninsular con esclavos públicos, según se infiere de Livio y Polibio, tras arrebatar al odiado adversario cartaginés la ciudad de Cartago Nova. Más tarde, a Catón el Censor se le atribuye, según las noticias de Livio, el establecimiento de un régimen fiscal minero tras pacificar las provincias peninsulares en el año 197 a.C., en el marco de esas grandes revueltas íberas tras la Segunda Guerra Púnica. Se trataría del establecimiento de una minería cedida a publicanos a través de arrendamientos censorios. Así pues, faltando fuentes jurídicas específicas sobre los regímenes mineros de época republicana, se infiere de los datos suministrados por las fuentes literarias el origen ex lege pública de las regulaciones mineras, sin descartar que éstas, en los primeros momentos de la organización provincial, formaran parte del ámbito estipendiario general dictado por el comandante militar sobre la base de una lex provinciae. En definitiva, las fuentes literarias avalan que los territorios de reciente anexión militar por ocupatio bélica se erigen en el gran prolegómeno de lo que serán las concesiones mineras provinciales a los particulares que se asientan en suelo provincial. Por otra parte, los ciudadanos asentados en suelo itálico podrían haber acometido labores mineras con sometimiento a las reglas del ius civile, con sometimiento a reglas de derecho privado, pero sobre esta posibilidad pesa un oscuro y arcano senado consulto mencionado por Plinio el Viejo, que al parecer prohibía las prácticas mineras en suelo itálico. Se ignora si tal prohibición afectó a los metales de interés fiscal, como el hierro o la plata, o a un laboreo minero menor, como el de las canteras de piedra o incluso los mármoles. No obstante, si creemos en tal prohibición, podríamos encontrarnos ante otra de las grandes limitaciones de la propiedad romana antes del derecho posclásico, y lo que es más importante, el enigmático senado consulto referido por Plinio podría ser la explicación de la naturaleza pública o provincial de la minería romana de valor fiscal hasta el Bajo Imperio. Sin embargo, dicha prohibición viene a complicar considerablemente su alcance histórico, ya que la jurisprudencia de los severos acepta el laboreo de los particulares en sus propios fundos.
Sea como fuere, inaugurado el régimen político de Augusto, se culmina, como sabemos, la conquista peninsular y tras las guerras cántabras se adivina que el edicto del Bierzo y la creación de la fallida provincia transduriana habrían podido guardar cierta relación con la organización de los recursos mineros del norte. Así, la arqueología, la deforestación alrededor de las célebres minas de oro romano de las Médulas y la epigrafía documentan un aprovechamiento sistemático con medios materiales y humanos a través del control fiscal directo y la gestión de libertos imperiales hasta la dinastía Flavia. Ahora bien, quizá el más importante hito de la minería romana se produjera bajo Vespasiano y Adriano, cuando al lado del régimen directo de explotación de los recursos auríferos controlados por los procuratores metalorum, se implementó un régimen fiscal indirecto o de cesión del aprovechamiento minero de los adjudicatarios particulares. Un régimen que ha llegado a nosotros casi íntegro a través de los bronces de Aljustrel. En efecto, los bronces de Aljustrel, hallados entre los restos de las minas romanas de Aljustrel en el soleado Alentejo portugués entre los siglos XIX y XX, suponen uno de los más valorados hallazgos de la epigrafía jurídica del Alto Imperio. Se dictaron para la adjudicación a particulares de los pozos argentíferos y cupríferos del sur de Portugal, en la idea de una fiscalización llevada a cabo precisamente por los mismos funcionarios imperiales que al mismo tiempo gestionaban el oro del norte de la península ibérica. En consecuencia, con los vectigalias de la gestión minera indirecta de Hipasca se completan los sistemas mineros provinciales en tiempo de los antoninos, la gestión fiscal directa del oro del norte peninsular y la cesión de la minería argentífera y cuprífera del régimen de Hipasca. Una reglamentación, como observa Dors, que dimana de la propia potestad del príncipe en relación con los bienes del dominio imperial. Además, el interés romanístico de los bronces de Aljustrel trasciende al propio ámbito minero para entrar de lleno en la tipología jurídica del sistema de fuentes del derecho romano, ya que, como anota acertadamente Dors, estas dos normas jurídicas no son leyes propiamente dichas, sino reglamentaciones imperiales que atienden a la gestión de bienes radicados en las provincias de administración imperial. Este poder normativo del príncipe, consagrado en etapas posteriores del derecho romano y en su recepción europea, se documenta en la Lex Territorio Metalli Vispacensis dicta el estatuto específico del distrito minero de Vipasca y en la Lex Metallis dicta el modelo jurídico general de explotación indirecta de la minería provincial, esta última de paternidad adrianea. Debió ser ya aplicable a todas las minas imperiales, dando lugar a un corpus donde los procuratores metalorum de las zonas mineras de gestión imperial sustituyen definitivamente al censor en la adjudicación de las concesiones y a los controvertidos publicanos en la recaudación de impuestos mineros. Como tercera etapa, en una Roma posclásica, donde el dirigismo imperial ha llevado a la supresión de las provincias senatoriales, una constitución imperial del año 382 después de Cristo de Graciano, Teodosio y Valentiniano pasa a los códigos Teodosiano y al código de Justiniano y marca la profunda evolución de las bases jurídicas de la minería romana, homologando de hecho el régimen fundiario del suelo itálico, metala privata, con el público basado en locaciones del suelo provincial. Por otra parte, la virtud histórica del régimen minero del Bajo Imperio va mucho más allá de consumar una liberalización del sector minero a favor de cualquier particular sin la rigidez del régimen de los bronces de Aljustrel al permitir extraer libremente mineral sin más obligación que la liquidación de un 10
al fisco y otro tanto al propietario del suelo. Sin embargo, aunque este fundamento de la minería tardoantigua suponga una quiebra más a la formulación clásica de la tradicional propiedad romana en su dimensión privatística, su recorrido histórico posterior es de tal calado que, por un lado, configura la regalía minera medieval influyente en Europa y América hasta el siglo XVIII, y por el otro, consagra la distinción entre suelo y subsuelo, dos realidades separadas y consideradas en el vigente derecho de minas, que en época romana emergen como consecuencia de un proceso lento y paulatino que no obedece a exabruptos cronológicos ni dogmáticos. Por ello, no falta quienes vislumbran la regalía minera en los esquemas fiscales propiciados ya en época imperial por las leyes dictae de Alcustre, de cuyo régimen jurídico sobrevivieron sus funcionarios imperiales hasta el derecho romano justiniano. Nada más y muchas gracias, y quedo a disposición de todos ustedes por si tienen a bien plantear alguna cuestión sobre esta propuesta de división temporal de la minería romana.